Alberto, María Fernanda, Brenda e Israel aceptaron una importante tarea, ser funcionarios de casilla para las elecciones de este 6 de junio, en las que se renovarán más de 20,000 cargos públicos y que se celebrarán en medio de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Desde finales de 2020, personal del Instituto Nacional Electoral (INE) visitó casa por casa a las ciudadanas y ciudadanos nacidos en agosto y septiembre que fueron los seleccionados mediante sorteo para participar como funcionarios de casilla en este proceso electoral. En un inicio, fueron convocados alrededor de 12 millones de ciudadanos para cumplir con este encargo. Al final, cerca de 1,5 millones de personas recibieron la capacitación para ocupar una función en las más de 160,000 casillas que serán instaladas el día de la elección, de acuerdo con los reportes del INE. En esa lista aparece Alberto Anaya Amarillas, de 30 años, periodista y quien será presidente de casilla en su distrito en Mazatlán, Sinaloa. Alberto describe este encargo como un trabajo ciudadano y cuenta por qué decidió aceptar la designación que le hizo el INE. Me decidí porque siempre me ha gustado estar activo y participar en toda la cuestión de los procesos electorales. Siento afinidad por la política y es una experiencia en la que puedes contribuir de alguna manera. Este es un proceso nuevo, no lo vive cualquier ciudadano, estamos hablando de un protocolo especial para ejercer el voto, y siento que es una experiencia a la que tienen acceso muy pocas personas, dice en entrevista. Para el proceso electoral de este año, debido a la pandemia, las capacitaciones de funcionarios de casilla se realizaron de forma híbrida, es decir, a los ciudadanos seleccionados se les dio la opción de ser preparados de forma presencial o virtual mediante videos o libros y guías digitales. Incluso, en algunos casos, los capacitadores asistieron al domicilio de aquellos que no pudieron hacer los ejercicios finales en persona. Ese es el caso de María Fernanda González Velasco, de 36 años, editora de una revista médica y quien fungirá como primera secretaria de casilla el día de la elección. Mafer considera que la capacitación no fue tan complicada como pensó, aunque reconoció que su temor en este proceso será a la hora del conteo final de votos. Por mi trabajo tomé la capacitación a distancia. Pensé que sería complicada por el tema de la pandemia, pero me pareció muy buena, estaban muy bien hecha y los materiales bien identificados. En la parte en la que ya llegamos al tema del llenado de las actas finales, ahí es donde empieza a brincar un poco y a darte miedo de no poder hacerlo bien, hacer el conteo y llenar estas actas. Pero estoy muy comprometida con hacer valer los votos de la ciudadanía, señala. Para el día de la jornada electoral, el INE también implementó un protocolo sanitario para proteger a los votantes y a los funcionarios de casilla de posibles riesgos de contagio de COVID-19. Este consiste, sin embargo, para las personas que participarán como funcionarios de casilla, estas medidas son básicas y no reducen el riesgo de contagio. Sin duda, creo que el mayor reto será hacer cumplir el protocolo sanitario durante la jornada electoral, ya que a pesar de lo fuerte que nos ha golpeado la pandemia, todavía hay mucha gente que no cree en ella y se rehúsa a usar el cubrebocas y a seguir las medidas sanitarias, dice Brenda Marisol Islas Michi, de 36 años, desarrolladora senior y quien será presidenta de casilla el 6 de junio. Brenda considera que si los ciudadanos que asistan a las casillas se niegan a cumplir con los protocolos podría derivar en algún incidente de violencia. En este punto coincide Ignacio Galicia, de 32 años y quien se desempeñará como segundo secretario. El mayor reto será evitar que se presenten incidencias durante la jornada y hacer que los ciudadanos sigan y respeten los protocolos de sanidad, indica Galicia. Incluso, si los votantes cumplen con el protocolo, los funcionarios de casilla tendrán contacto directo con el material electoral, y esto en sí mismo ya representa un riesgo.
el gel antibacterial, la sana distancia, mantener las casillas retiradas, controlar el flujo de las personas y tener el menor contacto con las personas. No creo que sean medidas que reduzcan el riesgo de contagio, porque al final vamos a manipular material, boletas y en unos casos las casillas se instalan en lugares cerrados, expone Alberto Anaya. Otro de los retos que enfrentan los funcionarios de casilla es en la cuestión de seguridad. Cabe recordar que este es el segundo proceso electoral más violento en la historia de México. El primero fue el de 2018, de acuerdo con los registros de distintas consultoras. Pero Alberto, Mafer, Brenda e Israel, así como el resto de los funcionarios de casilla, también recibieron capacitación para hacer frente a un incidente de violencia que consideran es más probable que ocurra por parte de los representantes de partidos políticos que estén presentes en las casillas. Algo importante que creo se pudiera complicar será el conteo de votos, y no por el conteo en sí, sino porque es muy probable que durante el mismo, no dudo que algún representante de partido querrá considerar los votos como ambiguos para inclinarlos a su favor, menciona Brenda. En cuanto al tema de la seguridad, tenemos a los representantes de partidos ahí. Los asesores nos dicen que no tenemos que discutir nada con ellos, al final quienes mandamos en la casilla somos nosotros y también habrá vigilancia de policías municipales, pero en general lo que nos dicen que no entremos en ningún conflicto, señala María Fernanda. Por su parte, Alberto confía en que no habrá incidentes más extremos, pues recuerda que al menos en el contexto de su distrito electoral esto no ha ocurrido. Las mesas directivas de casillas electorales están conformadas por un presidente o presidenta, un primer secretario o secretaria, 2 escrutadores y 3 suplentes generales. Las funciones de cada uno son. Alberto Anaya destaca que para la jornada electoral de este año se implementarán por primera vez 3 protocolos: el de sanidad, el de atención a personas con discapacidad, para el cual se usará el sistema braille en las boletas, y la capacitación para que los funcionarios se dirijan correctamente hacia personas de la comunidad LGBT+.